buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende y está en función de dónde nos estén observando. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy abordamos el programa número 26 y la profecía número 25. Pero recordemos cuál fue nuestra profecía número 24. La profecía número 24 fue que sería golpeado y escupido. Y llegamos a la conclusión que el Señor Jesucristo no solamente vino a morir por nosotros, sino que vino a sufrir en primer lugar todo el oprobio por nosotros y luego ir a la cruz y morir por nosotros sin razón. No merecía morir, pero Él murió, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús fue sin pecado. Él no merecía morir porque fue sin pecado, pero Él tomó nuestros pecados, tomó nuestro lugar, sufrió toda injusticia sin ninguna razón y lo hizo por amor a nosotros. ¿Y qué dice la Escritura en Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa fue la enseñanza. Y si nosotros entendemos la magnitud de la obra y el sacrificio de Jesús, nos vamos a quedar rendidos a Él. Pero si es que no nos rendimos a Él, es porque no tenemos el Espíritu de Cristo, porque no tenemos el Espíritu de Dios. Es porque tenemos el espíritu del anticristo. Pasemos a la 25 profecía. Y la 25ª profecía es que sería odiado sin causa. Sería odiado sin causa. Salmos 69:4. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? Salmos 109, 3 y 5 también va a reforzar, pero primero vamos al cumplimiento. Juan 15, 23 y al 25 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Algunos otros versículos que fortalecen esto: Salmo 109:3, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Y también tenemos otra cita ahí mismo. El 4 dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Mientras Jesús daba amor, le devolvían odio. Mientras Jesús nos dé el bien, le devolvemos el mal. Así somos los seres humanos. ¿Cuál es la palabra más importante? Aquí es aborrecer. Aborrecer viene del griego miseo, odiar y aborrecer. Se usa especialmente de sentimientos maliciosos o injustificables hacia otros, sea que sean contra inocentes, como si se trata de animosidad mutua. Eso es lo que hubo en contra de Jesús.
¿En qué línea va la interpretación? Jesús fue odiado sin causa. No había razón para odiarle. Pero los que practican la maldad lo odian. Los que aman la mentira lo odian. Los que aman las tinieblas lo odian. Los que sencillamente no quieren ser personas de bien, lo aborrecen. Sin causa y sin razón. Jesús dijo alguna vez, el que no es conmigo, contra mí es. Y bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí, dijo Jesús. Entonces la aplicación es, el que es de Jesús, el que no es de Jesús, lo odia sin causa. Pero el que es de la fe de Jesús, lo ama, lo sigue y lo adora. ¿En qué lugar estás? ¿Estás en el lado de los que odian a Jesús o estás en el lado de los que aman a Jesús? Si amas a Jesús, tienes que estar convertido a Jesús. Si amas a Jesús, tienes que haber experimentado el nuevo nacimiento. Si amas a Jesús, el poder de Dios tiene que estar contigo. Si amas a Jesús, tienes que ser iglesia, tienes que ser santo y fiel, tienes que ser creyente. No tienes que ser religioso, sino tienes que ser santo y fiel de la fe de Cristo Jesús, que está saturado del amor de Dios, ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Finalmente, en cuanto a la aplicación, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Ahora, reafirmamos la aplicación. Si soy de Cristo, lo voy a amar. Si no soy de Cristo, lo voy a odiar. Si soy de Cristo, me voy a deleitar con Él. Si no soy de Cristo, lo voy a aborrecer. Esa es la aplicación. Vayamos a la pregunta libre, porque hemos estado desarrollando una pregunta libre y hemos dicho que vamos a dar muchos argumentos. Vamos a dar el segundo argumento. Volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? En el anterior programa dijimos porque es la palabra de Dios. Segundo argumento: porque su texto en su totalidad, o sea, el de la Biblia, es la profecía de la persona y la obra de Jesús el Cristo. Vamos a sustentarlo con tres ideas fuerza. La primera idea fuerza está en Génesis 3:15, porque a lo largo de toda la Biblia apunta y habla de la primera y la segunda venida de Jesús. Esa es la Biblia. Y en Génesis 3:15 dice Dios: y pondré enemistad, le dice a la serpiente y a la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Ahí surge la promesa. ¿Y cómo se da cumplimiento a la promesa? Veamos Lucas capítulo 2, versículo 21, solo un evento nomás. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y aquí me quiero parar un minuto, un segundo. ¿Qué hizo Jesús con la matriz de María? Él fue el primogénito. ¿Qué hizo? Abrió la matriz de María.
Por lo tanto, es falso, totalmente falso, es una mentira de la religión decir que María es virgen después del parto. Entonces, Jesús no nació entonces. Jesús no fue el primogénito entonces. Y eso es falso. Acá la Biblia lo está diciendo. Está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Quiénes lo trajeron a Jesús? Sus padres. Sus padres. José y María. Mire el término, sus padres. Él le tomó sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simón y dijo a su madre María: he aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. ¿Quién? Jesús y sus padres. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia. Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué resalto y subrayo los padres? Porque he sabido que José era su padre sustituto y María también era su madre sustituta, dado de que el Señor Jesucristo vino del cielo y vino como un embrión al vientre de María, para que lo podamos entender. Y por eso es que en la Escritura usted lea la Biblia y en ninguna parte del Evangelio Jesús se dirige a María y le dice madre, porque Él era Dios, a pesar de que estaba en misión. Nunca le dijo madre. Y cuando le dijeron: ha venido tu madre y tus hermanos para verte, la respuesta de Jesús es: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí está mi madre y aquí están mis hermanos, y señaló a todos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi madre, de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Y por último, la tercera idea fuerza. Primero la promesa, luego el cumplimiento, y luego qué cosa Jesús dice de él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A ver, lo determinante que es Jesús. Lo determinante que es Jesús en la Biblia. Nadie puede ir al Padre porque Él es el camino. Aunque los indoctos, aunque los ilusos pongan por encima la palabra del hombre, aunque los ilusos digan: pero no, Unamuno dice caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Jesús dice: yo soy el camino. ¿A quién le cree usted? ¿A Unamuno o a Jesús? Jesús es el camino.
Y aunque el ser humano ahora vive la posverdad y se construye su propia verdad, los seres humanos nacen varones o mujeres, pero ellos se definen como se miran, se construyen su propia verdad, cuando la verdad es una sola. Y Jesús ha dicho, desde lo natural y desde lo sobrenatural, que Él es la verdad. Pero no le hacemos caso. Y también Él ha dicho que Él es la vida, y no le hacemos caso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios si no es por Él. Y muchos están que chocan con Él. Y muchos están que lo cuestionan a Él. Y siempre, como lo digo, Jesús es el gran sumo sacerdote. Jesús es el Rey. Y Jesús es el juez de vivos y de muertos. Todos esos que están en contra de Cristo, un día le van a ver cara a cara porque Él los va a juzgar. Y ya algunos lo han retirado a Jesús de escena. Los religiosos de esta época dicen que están con el Espíritu. Ya lo retiraron a Cristo. Le oran al Espíritu. Le hablan al Espíritu. Le predican del Espíritu. Pero yo le digo a esos religiosos, lean la palabra. Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, no hablará de su propia cuenta, no se glorificará Él, no, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice la Escritura en el 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Esos que están cuestionándolo a Jesús, todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Y los que predican ahora al Espíritu, el Espíritu tiene que glorificar a Jesús. Por eso es que este programa se llama Hablemos de Jesús, porque Jesús es lo determinante acá. Sin Jesús no puedo tener el Espíritu Santo, y sin Jesús no puedo ir al Padre. ¿Que es tan difícil entender eso? ¿Por qué la Biblia es confiable de manera absoluta? Porque contiene a la persona y a la obra de Jesús desde su promesa, su visitación, hasta la eternidad. Por eso es que la Biblia es de confiabilidad absoluta. Que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo, que la gracia de Dios nos continúe edificando, que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación, para podernos encontrar y seguir edificándonos para gloria y alabanza del nombre de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6,
No, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.